El otro día se me ocurrió pensando en cómo publicitar un poco los cursos virtuales, que claro, ¿por qué se van a sumar a una propuesta que no conocen bien o no se entiende bien? O quizás nunca hicieron ninguno de mis cursos, o no les queda claro cuál es la dinámica o cómo se conecta el tema del suicidio con los contenidos con los que suelo trabajar, literatura, cine, música, etc. Entonces me pareció mejor ir directamente a una suerte de bloquecito de lo que podría ser el curso, ¿sí? Un tema, agarrar un texto, desgranarlo un poco y que vean cómo trabajo, ¿sí? Y ahí pueden decidir, me interesa, no me interesa, me gusta, etc. Así que para no hacerlo mucho más largo, vamos directamente con esto, ¿sí? Y después doy un poco más de información sobre el curso, que igual lo tienen abajo en la descripción, etcétera, etcétera. En el 2021, Pauline Melville, la escritora, publicó su libro The Master of Chaos, la maestra o el maestro del caos, y uno de los relatos que se incluyen en este libro es Anna Karenina y Madame Bovary discuten su suicidio. Ella toma la idea, la escritora, de las ciudades invisibles del autor italiano Italo Calvino, que son una especie de ciudades, lugares donde todas las casas, todos los espacios son salas de espera, en el caso del cuento de Melville. Es decir, gente que está esperando básicamente por siempre. En una de estas habitaciones encontramos a Anna Karenina y a Emma Bovary, ¿sí? Protagonistas de las novelas que llevan su nombre, por lo menos su apellido. Anna Karenina, del autor ruso Tolstoy, ¿sí? Las novelas de 1878, y Emma Bovary, de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, de 1856, si no mal recuerdo. Básicamente están ahí hablando, che, ¿qué tal? Y una le dice a la otra, ay, ¿tu marido nunca descubrió tu infidelidad? Le pregunta Anna Karenina a Emma Bovary. No, me parece que no. Bueno, lo mismo le pregunta a la otra, sí, yo le tuve que decir, están hablando un poco. Y en un momento Anna le pregunta a Emma por qué eligió suicidarse, por qué se quitó su propia vida. A lo cual Emma le contesta lisa y llanamente, sin dudarlo demasiado, por la deuda, ¿sí? Esta necesidad que tiene de una vida más, ni siquiera más lujosa, sino más divertida. Personas que se aburren mucho viviendo en el campo con su marido que es médico, que no le llama mucho la atención, hace que se consiga un amante, después otro, y que empieza a comprar cosas y a viajar y a gastar mucha plata. Esto le genera mucha deuda, está como muy acorralada. Decide ir a la farmacia a comprar arsénico, tomárselo y en un capítulo muy doloroso y muy largo, muere. Por otro lado, cuando le pregunta a Anna por qué lo hizo ella, no responde tan rápido, sino que lo duda un poco más. Primero dice por venganza, lo cual nos debería hacer un poco de ruido. Y dice, porque claro, ella, que es de familia noble de Rusia, sí, tiene un marido, tiene un hijo, pero conoce a Bronsky, que es otro tipo con el que empieza a tener un amorío, ¿sí? También va a tener una hija, todo, como que se van, le dice al marido, no se divorcian, pero se separan, se va con Bronsky, pero se empiezan como a alejar, se empieza a enfriar la relación. Ella un día se va a la estación de tren y se tira. No responde tan rápido y dice por venganza, ¿sí? Para que él volviera a acordarse de su amor por mí. Uno podría decir, bueno, no me parece muy efectivo, pero bueno, ponele. Es un motivo legítimo, ponele. Pero dice, pero para castigarlo también, y ahí ya no nos cierra tanto, y para ganar esa discusión, que vaya a saber cuál sea. Y esto nos hace pensar, porque parece que el personaje muy claro no tiene por qué lo hizo, ¿sí? En el caso de Emma Bovary está un poco más claro, pero tampoco es en realidad una solución. Es un escape, pero no es una solución al problema. No lo dice el texto de la autora, el cuento, pero parece que ninguna de las dos protagonistas, ninguna de las dos personajes entiende claramente qué es lo que está haciendo cuando deciden suicidarse. Suponen que es una solución a un problema o un escape final, pero no parecen entender el dolor que puede conllevar en el caso de Madame Bovary, o que él termina costándole la vida, en ambos casos claramente, pero para Anna Karenina, que podría haber solucionado las cosas de otra forma, suponemos. Entonces es interesante, digo, porque se romantizan mucho estas lecturas. Lo mismo pasa con el Werther, que eso claramente lo vamos a hablar también en el curso. Pero claramente no tenemos la palabra de los personajes una vez que se han quitado la vida, por lógica. Está buena esta suerte de relectura y esta reflexión, porque nos permiten ir un poquito más allá, ¿sí?
y hacer esa lectura que quizás... No digo yo que haga falta en las obras originales, porque uno debería poder entender las cosas, pero sí quizás nos viene bien hoy para hablar justamente de este tema, que es lo que estoy haciendo. ¿Por qué consideran Ana Karenina y Emma Bovary que el suicidio es una forma de solucionar sus problemas? Forma parte de todo un armado cultural, histórico, social, que es lo que queremos intentar, no sé si explicar, pero sí trabajar, charlar, discutir en el curso. ¿Qué curso? El curso Terrible Infinito, Miradas sobre el Suicidio, que empieza este viernes 1 de marzo a las 7 de la tarde. Es virtual, las clases quedan grabadas, se da por Meet, ¿sí? Trabajar un poco desde la perspectiva histórica, social, filosófica, psicológica. Esa parte no la hago yo, sino una psicóloga, ¿sí? Natalia. Trabajar desde el arte, claramente, desde la literatura, desde la música, desde el cine, ¿sí? Como para dar una mirada un poco más integral, un poco más completa. Por supuesto, desde la perspectiva de que esto debe prevenirse, no es una buena idea, claramente, pero que entendamos que no es una decisión puramente individual, puramente en este momento, es que tenían problemas y pasó tal cosa, ¿sí? Por supuesto, los problemas están, pero ¿por qué llegamos a o llegan, en este caso, las protagonistas de sus novelas a esta decisión, ¿sí? ¿Y por qué, por ejemplo, no resultó tan chocante para la sociedad el resultado en estas novelas como si, por ejemplo, en el Werther? Está bien, fue antes y todo lo que ustedes quieran, pero el efecto no fue el mismo. El curso lo doy yo con una clase de Natalia, repito, es psicóloga, así que va a trabajar desde esa perspectiva, ¿sí? Está certificado por la Federación Internacional de Psicología de la Emergencia, ¿sí? Y organizado por Florencia de Solo Emergencias Argentina. Eso igualmente todos los datos se los dejo abajo. Si quieren más información, les dejo abajo también en la descripción el formulario donde pueden buscar el plan del curso completo y anotarse incluso, ¿sí? También nos pueden preguntar por redes directamente, están todos abajo, etcétera, etcétera. Muchas gracias y nos vemos en el curso.